esta vez no tenemos invitado, pero pues vamos a echar el cotorreo como sabemos. Pero hay que decir por qué no tenemos invitado, ¿no? Bueno, pues ya aprovechando el viaje, ¿no? Perros. Pues da la casualidad que ya teníamos programado aquí la semana y todo, pero pues uno de los integrantes dijo... Un perro. Ese culo, ¿no? No, pues ¿qué creen? Me voy a ir desde el miércoles a Irapuato y pues me voy a andar por acá. Pues Si quieren que grabe, pues que sea hoy o mañana, si no ya no. Entonces, ese perro. Yo dije que fuera el Juanito, güey, no quisiera. andamos aquí, pues. Sí, ¿qué les avisamos, perro? Sí, ¿verdad? Pero pues, Perros. pues vamos a ver qué A ver qué sale, sale, ¿no? ¿no? Un tema creo que muy interesante. No somos los mejores pinches exponentes para este tema, No, pero pues yo creo que en su mayoría de los biólogos, o bueno, gran porcentaje de los biólogos ocupa una frase por ahí que Ándale. conmemora, ¿no? Al tema de hoy, güey. Cuando pone di Cuando- que eres cuando- biólogo sin decir que eres biólogo, pues ahí vamos a hablar de eso. Ya, los que son biólogos ya saben de qué estamos hablando. Aunque también podrías ocupar varias. A mí me vienen a la mente mínimo 3 frases. Bueno, sí, Pero Una de las- una es la más la utilizada. más utilizada. Pero más bien creo que es con la que la mayoría de los biólogos en México, o por lo menos de las zonas que nosotros conocemos, empiezan sus tesis, ¿no? Porque hasta las otras... artículos, güey. Ajá. Libros, capítulos de libros. Porque las otras que me vienen a la mente es como de cuando estás con con tus cuates o con tu familia y te preguntan, oye, esto, y tú dices, pues depende de la especie, Sí, ¿no? bueno. Entonces esa frase Esa no no es. es. Pero Esa no es. es que esa te digo es como más entre los compitas, ¿no? Ujú. Cuando estás así, hablando, platicando de ciertas cosas y ya va el clásico, ¿no? Depende de la especie. Pero la que decimos, como dices, ¿no? Es como... Dilo tuyo, Panchi. Es la vieja confiable. Pues vamos a hablar esta ocasión de países megadiversos. Y pues a ver qué sale, ¿no? Pues sí, digo, como ya dijiste, no somos los expertos, pero pues tampoco es que... Digo, es un tema bastante... Pues digamos fácil, ¿no? Porque, o sea, eso es algo Sí. que está muy... pues ya hay mucho escrito acerca de esto, la ONU y todas estas instituciones han hablado al respecto, ¿no? Entonces no es Que como actualmente que- tienen gran relevancia, ¿no? Incluso por la situación. no nuevo, pero en la actualidad bueno, Pues bueno, hablando de... tratando de fecha, pues sí, relativamente es nuevo. O sea, Ajá. tiene menos de 10 años a que se comenzó a... No, tiene más, o sea, Sí, más bien la- como lo nuevo, digamos, La tiene como prioridad. unos 15 años, Ujú. lo nuevo. Pero ya hay bibliografía tal vez que ya lleva que serán unos 30 años más o menos. Pues justo antes de iniciar hablábamos de un personaje, ¿no? Dentro de la Botánica de México, por ejemplo, que ya hablaba de estos Sí. temas, ¿no? Desde hace ya algunas décadas. Entonces, que anda estrenando artículo además, ah, ¿no? no, mames, sí, güey. Que pinche, y ese verga es mi ídolo, No, ¿no? sí. Ese pinche, ¿no? Pinche, ya bien Sí, el igualado sí, ese. sí, Sí, digo, con todo respeto. No, es que es un... Es una vaca sagrada. Sí, güey. La neta, dentro de la botánica y pues... No botánica, también mucha banda que habla Dentro de la sobre ecología, de biografía, diversidad y un poco, todo eso, ajá. neta, pues sí lo tienen que citar a fuerzas. Ujú. Mínimo uno de esos artículos, ¿no? De tantos de los que tienen. Sí, Sí. pues Redowski, ¿no? Que ya Sí. estamos hablando de él. Ya, No, ya, ese ya, más- ya, el que acá le anda Bueno, que tuteando, pincheando, ¿no? Y bueno, quién sabe cómo se pronuncia, güey, porque he escuchado varias pronunciaciones de su apellido, de su nombre. Quién sabe, yo ya dije Randowski, güey. Jersey, Pues- es buen Jersey. El compa, El compa el Jersey. compa Jersey. Y pues bueno, ¿con qué empezamos, Chino? Pues tú... Tú dijiste que tenías como 20 preguntas. No, ¿Y yo te nomás- pusiste nervioso, güey? Porque dije, Yo nomás tengo no. una, pero pues no es como para iniciar. Ah, bueno. Pues, más adelantito ya se las... Pues, Le voy a echar babita y ya se las dejo caer. pues como ven, si comenzamos Ay, medio... sí, ya me llegó una. Por el principio, ¿no? Comenzamos por el principio. Ah, bueno, por el inicio. Pues a ver, Chino, cuéntanos que es un país medio diverso. Ah, te lo iba a hacer. Y Pues bueno, de lo poquito acá que me alcanzó a explicar el Panche antes de entrar.
No, pues un país mega diverso, pues bueno, pues como lo decía su nombre, ¿no? Mega, sí, neta, tiene que tener muchos atributos, ¿no? Harto. Retiarto. Diversidad. Diversidad. Pues justo es una parte de lo que, de las características, ¿no? Que de justo como es como una ley o algo, ¿no? Un estatuto que debe de cumplir cierta área, bueno, en este caso países, un país para que se pueda considerar megadiverso en cuestión a la cantidad de especies que tenga, tanto de plantas, hongos, reptiles, anfibios, o sea, la cantidad de especies que debe de tener el país para que se pueda considerar un país megadiverso, ¿no? Y sí. bueno, no sé, hay, no sé, dos números. Es que más bien son, para que un país sea considerado megadiverso debe cumplir con ciertos criterios. Y como bien dices, uno de ellos es la cantidad de especies que tengan por taxa, ¿no? Por grupo. Y creo también por Pero los biomas, ¿no? Que representa, que pero por ejemplo, están hasta vinculados. En cuestiones de los taxa, no se consideran todos los taxas, sino los más, no me acuerdo cuáles son representativos, los ¿no? Más representativos, que son las plantas vasculares, los hongos, vertebrados, pero bueno, invertebrados. Creo que invertebrados ¿no? Por ejemplo, pero por ejemplo, ahí ¿por qué no entrarían, güey? Si, bueno, sabemos que los invertebrados es un grupo súper grande, ¿no? Me imagino que también tiene Justo que ver con el que hecho de que no es un grupo que, aunque es muy estudiado, se desconoce mucho de la diversidad aún. Entonces ahí ya tendrían falsos. Yo me imagino que es por eso, o sea, que porque en realidad falsos positivos, ¿no? Ahí en realidad no he encontrado algún en la información que he buscado sobre países megadiversos, nunca he encontrado el por qué no están otros grupos. Y solamente a esos que les llaman representativos. O sea, que son grupos determinantes, ¿no? De una área. Por ejemplo, o sea, si hablas de cuestiones de especies vegetativas, especies de plantas, pues ahí estás hablando de una gran diversidad, ¿no? También de biomas y por lo tanto está vinculado con el número de especies que puedan existir en esos biomas, ¿no? Ya. Sí, pero te digo, no sé por qué no se utilizan algunos grupos. Deben de tener algunos rangos, bueno, algunos como estatutos o algunas cosas que deben de cumplir, ¿no? Es una cuestión como más técnica, o sea, que no enseñan en el salón de clases o en las pláticas de compas, ¿no? ¿Tú qué enseñas en tus clases? Bueno, a veces se enseña de más, de ligera, pero... A veces. Sí, depende cómo esté la clase. Depende del grupo. ¿Qué tan animado Porque incluso hay instancias que se dedican al conocimiento de la biodiversidad, que si tú te metes ahí a su plataforma sin quemar, incluso no dicen como eso en específico, por qué considerar a lo mejor solo plantas vasculares, aves, reptiles, mamíferos y demás, y por qué no considerar otros grupos, ¿no? Y digo, al final nosotros no es como que nos metamos a echar 50 libros. Porque a lo mejor sí está, ¿no? A lo mejor sí hay un bicho papel que a lo nosotros mejor ignoramos. Incluso los invertebrados también son considerados, pero no son de los más representativos, o no son de los más representativos, de los más importantes así que para no son llegar a como considerar. Indicadores, ¿no? Como un tipo de indicadores, ¿no? Tal vez tiene que ver más con eso, no que no sean importantes, sino que no son indicadores en este caso de megadiversidad, ¿no? Y ese es uno de los criterios, ¿no? La cantidad de especies que tengamos. Por ejemplo, México casi en todos esos grupos está entre los primeros 5 lugares, ¿no? Dependiendo los autores. 4 o 5 lugares, cuarto o quinto lugar. Ajá, dependiendo. Depende del autor. Depende del autor y... Otra frase célebre. Depende del autor. De acuerdo a varios autores. Y colaboradores. Y es que la verdad es que es cierto, porque por ejemplo, en reptiles, por ejemplo, creo que en reptiles estamos en primero o segundo, ¿no? También. Estamos ahí entre pero justo ahí es porque creo que nos estamos peleando con Australia, el primer lugar, pero me parece que es porque se describe una especie acá y luego otra en Australia, y luego una acá, y empieza ahí como que no, ya es el primero, no, ya es creo que también tiene que ver con eso, ¿no? El primero creo que es en cactáceas, ¿no? Sí. Creo que somos... En Dalea, por ejemplo. Cascabel, perro. Embroniárteas. Pero aquí en este caso no se considera como, digamos, no son familias. Son como tal grupos, ¿no? De organismos.
por ejemplo, ya es en general de plantas vasculares, en este caso no son, como dicen. Y justo, como dicen, hay varios criterios y uno de los más importantes, hasta donde recuerdo, es sí la cantidad de especies de plantas, por ejemplo, pero que sean además plantas endémicas, ¿no? El nivel de endemismo en plantas es muy importante para considerar si un país es megadiverso o no. Pero no solo en plata, ¿no? También en... Sí, o sea, en todos los grupos. Pero en este caso plantas, es más como representativo. Como tenemos una Sí, buena sí. representación de endémicas en cuanto a plantas, es como muy ilustrativo, ¿no? Hablar del endemismo en plantas. Justo los datos que maneja, por ejemplo, Conavio es que debe de haber al menos 5.000 especies de plantas, más o menos, endémicas del lugar, ¿no? De la región. Y pues México, por ejemplo, que es uno de los primeros 5 países en varios, pues sí, dentro de este ranking, pues cumple con ese requisito, ¿no? Creo que tiene muchísimo más nivel de endemismo en plantas vasculares que ese 5%. Y decía Chino, ¿no? De cuáles serían como los primeros 5 lugares, porque México es el quinto, ¿no? Según Entre el cuarto y quinto. Pero los otros son, no recuerdo el nivel jerárquico, es de Brasil, Colombia, Estados Unidos, China. No, Estados Unidos de hecho entró hasta después. Pero ahorita creo es Brasil, Colombia, China, Costa Rica, ¿no? Costa Costa Rica Rica y y México. México. Ajá. Sí, ahí nos vamos peleando los números. Ay, si tienen otros datos, ahí digan, no, Yo tengo otros datos. Sí. No, digo, eso, o sea, es importante saber cuáles son esas posiciones, pero tampoco es tan como, a menos que sean de ahí, pues sí díganos, ¿no? No, Costa Rica está en el quinto lugar, Ah, o en el primero, ¿no? Pero realmente es, en realidad es como el grupo de países megadiversos, ¿no? Es como se debería de hablar, creo yo, ¿no? Actualmente son 17. 17 actualmente, porque también ahí ha habido... Sí, porque... Yo, por ejemplo, bueno, dentro de mi ignorancia y de lo poco que sabía, es de que estos países megadiversos compartían como que esa característica de que se encontraban dentro de los trópicos, ¿no? Que justo estas variables o estas cuestiones ambientales, ¿cómo se llama esta madre? ¿Cómo fue? Condiciones ambientales dentro de este rango, dentro de los trópicos, ayuda o promueve a que existan, ¿no? Varios biomas y que haya diversidad de especies y todo ese pedo, pero pues, actualmente creo ya no se sigue, ¿no? Bueno, no sé si sí se consideró o no se consideró o ya no se considera. Más bien creo que, es que, bueno, no sé si es lo que ibas a decir, pero lo que yo vi, o sea, cuando yo vi un poco esto de los países megadiversos, no recuerdo como tal que ese sea un criterio, como la posición geográfica. Más bien, en general coincide. Es una coincidencia. Que coincide porque, lo comentaba con Panchito también, que, por ejemplo, también la siguiente línea, ¿no? de México es un país megadiverso, es como que porque confluye el área neártica y el área neotropical, sí. ¿no? Es la segunda línea siempre después de eso, como inician las tesis o los artículos. Y esto, o sea, sí es cierto, y creo que más bien es eso, que los países megadiversos en general están en zonas en donde confluyen zonas biogeográficas. Que es por lo general al plano del Ecuador, ¿no? Y entre los... Que muchas veces coincide con esta parte de la zona intertropical. Sí, bueno, hace rato vi que ya muy hacia el norte, güey. Pues por ejemplo, Estados Unidos está como país megadiverso. Australia. Y ya no tiene, ya no está dentro de la zona tropical, ¿no? O sea, Australia, por ejemplo, se sale dentro de esas áreas. Ya sí, no sigue, ya está en otra zona. Y que tiene que ver también, o sea, sí, con eso y con lo que decía hace rato Chino, de cuántos son, y que el hecho de que haya ido cambiando, ¿no? Porque en inicio, o sea, supongo que fueron criterios que se fueron ampliando de alguna manera. Han de haber dicho como de, ¿por qué yo no, perro, no? Pues ahí también, no sé, yo creo que también es una cuestión como más de política de conservación, porque justamente al decir que un país es megadiverso puede tener como que más, podría verse como más susceptible a conservación, ¿no? O sea, sí. Porque dices, no, es que es un país megadiverso y cuidarlo y esto, entonces creo que en ese sentido quizás se ampliaron los criterios
se hicieron pues un poquito más flexibles para que más países puedan entrar y puedan ser susceptibles a eso. O sea, porque Sí, estrictamente pues los primeros criterios yo creo que estaban bien, ¿no? Pero pues sí, pero bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que igual al ser más flexibles estos criterios, precisamente es eso, ¿no? De que al final de cuentas es como que un rango, ¿no? Que les están dando dentro de alguna clasificación, de que sean países megadiversos. Entonces, de alguna forma, a tener ese rango o ese título contribuye, ¿no? A igual y hasta de una forma económica de que, si este es un país megadiverso, entonces hay que invertirla a esto y esto y esto y esto para conservarlo, ¿no? Entonces, y yo creo que pues, o sea, sí está chido, digo, que no debería de ser, creo yo desde mi punto de vista, que tengan que tener a fuerzas un rango o una clasificación como esta para que le den, para que los volteen a ver a conservar, ¿no? Se debe conservar todo, pero pues bueno, de alguna forma contribuye, ¿no? A que pues mínimo eso que está ahí y que justo yo creo que es esto, ¿no? La cantidad de especies que hay, cantidad de biomas, todas esas características se conservan, ¿no? En nuestra, pues ahora sí que en el sistema actual, el hecho de que un país sea megadiverso, como, o sea, así simplemente decir que es megadiverso, eso en la política actual no da para que sea candidato a conservarse, sí, ¿no? Claro. O sea, entonces creo que la tirada de quien inventó o de quien propuso esta clasificación para los países megadiversos era eso, poner un poco más de atención a la conservación dentro de ciertos sitios que además sí sea, digo, como dices, hay que conservar todo, ¿no? Pero ¿qué prefieres? ¿Conservar un país que tenga altos niveles de endemismo, números altos de diversidad de estos grupos, los hotspots, los ¿no? hotspots, todo esto, o una zona que quizás es muy grande pero que no tiene tanta diversidad como el otro? Entonces creo que en esta cuestión, como te digo, como política, pues es como para dar un poco más de peso a ciertas zonas y poder hacer conservación, porque justamente el sistema pues no te permite conservar como muchos quisiéramos, ¿no? Como conservar todo lo más probable. Si recuerdas, por ejemplo, la práctica que hacemos con el Chemistocles, sí. que saludos al Chemistocles, que es como para conservar la mínima área, ¿no? Bueno, como para proponer un área que sea lo mínimo, pero que sea lo óptimo, porque tú como biólogo en este caso vas y quieres proponer una área natural protegida y te van a pintar huevos y dices quiero proteger todo pinche Coahuila, ¿no? Por varias cosas. Sí, no, o sea, entonces, deben ser regiones muy específicas. Entonces, pues tienes que basarte así que todas tus artimañas de biólogo para poder justificar, ¿no? De alguna forma. Digo, porque qué más quisiéramos nosotros que se proteja todo, ¿no? Pero muchas veces el sistema no te lo permite y pues tienes que recurrir a esas cuestiones políticas. Sí, no, o sea, lo que les comentaba, bueno, medio comenté la vez que di la plática con el Juanito, de que al menos aquí en Morelos, ¿no? Que hay varios lugares que pues todavía son como que remanentes de vegetación. Entonces hay varios cerritos todavía que igual esos podrían funcionar como unos centros, ¿no? Para conservar y que hay mínimo esas especies que estén ahí se conserven y no conservar todo el estado como tal, ¿no? Porque como se me van a pitar huevos si quiero decir, que Morelos es un área natural protegida, ¿no? Entonces son como que puntos claves, ¿no? Que Morelos está chido porque tiene varias regiones, ¿no? O áreas naturales a diferentes niveles y está bien chido. También no es como a nivel de biosfera, que es una extensión territorial gigante, sí, pero al final pues ya... El penúltimo país en extensión, ¿no? Pero aún así tenemos un buen porcentaje del territorio, por lo menos dentro de un nivel de protección, aunque sea en el papel, ¿no? Sí, pues sí. Porque, pues sí, hace falta un poco más en ese sentido, ¿no? De la conservación y, digo, como dices, ¿no? No se compara, por ejemplo, con estas áreas naturales protegidas de Baja California, que son 10 veces Morelos, ¿no? Y sí. el Vizcaíno y todo esto. Calakmul.
muchas... No, no, Calimón es no más se chica, pegan, ¿no? ¿no? Sí. Pero pues bueno, es más grande que de las que tenemos aquí. Pero te digo, esas zonas son más grandes que Morelos, cabrón. Sí, sí, sí. Y que sí. incluso pensando en cómo se ha venido en los últimos años priorizando ciertas zonas de conservación, en este caso pues tienen la ventaja de que ahí tienen el mar, ¿no? Por ejemplo, y muchas de las áreas naturales que se han propuesto a lo mejor más recientemente o con mayor ímpetu han sido como justo en regiones marítimas. Las que tienen los arrecifes de corales, Ajá, que entonces, bueno, pues como ustedes saben, pues, los peces son uno de los grupos también grandes, ¿no? De los vertebrados, que pues tienen una gran cantidad de especies y pues, bueno, eso incrementa de putazo, ¿no? Sí. La diversidad que tiene Sí, el sí, lugar. Y además, en algún momento en una plática yo llegué a escuchar como que el hecho de que se estén conservando esas zonas también tiene como un trasfondo medio culero, de que al final tú como sistema, tú como gobierno puedes modificar cómo se va a conservar tu área, ¿no? Y hasta dónde puedes o no permitir la entrada o la destrucción de alguna Pues manera es lo de que esas Hacer áreas. concesiones. Es lo que está pasando aquí en Justo eso. Hijo de la tostada. No, es que sí, ¿no? Como lo que dicen, o sea, pues, las leyes en México, no sé si en otra Sí. parte del mundo, pero al menos en México, pues tú las puedes manipular y al final de cuentas, Pues es que- aparentemente, las puedes ver como buenas, ¿no? O sea, que vamos a controlar, ¿no? El uso y manejo del área. Pero pues no sabes con qué fines lo van a hacer. A lo mejor sí lo están manejando, pero que lo maneje no quiere decir que va a ser bueno para el lugar, ¿no? Sí, y es que sí, te digo, al final muchas de las cosas tienen que ver pues con cuestiones económicas y todo eso, ¿no? Como te digo, aquí en el sureste, ¿no? No recuerdo ahorita la zona, se me acaba de ir el nombre, pero justo ahorita pues esto del Tajamar, ¿no? El manglar que estaban destruyendo y todo eso, creo que tiene que ver con estas cuestiones de que pertenece a un de hecho al corredor mesoamericano, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y pues le están poniendo en su madre y ahora sí que nadie hace nada, pero porque tiene que ver con estas cuestiones de que pues, el Pues, gobierno de pronto está atado de manos, ¿no? Aunque de pronto aunque quiera, que también es una mamada eso, Sí. que no puede hacer nada y dices, güey, no mames, o sea, eres el gobierno y neta no puede hacer nada. Pues, No, pues está. Tú solito te pones las sogas Sí, como de, ¿no? güey, en la ley dice, pendejo, pues tú lo aprobaste, perro, va. Me dijera un gran amigo que Dios nos haga recompensar. Sí, ¿no? sí. Pero pues volviendo a esto de los países megadiversos, por ejemplo, una cuestión que es como interesante también es que entre todos los países creo que ocupan el 12% del territorio. No me acuerdo del ¿Mundial? territorio. Del territorio mundial, de la superficie continental, pero a la vez ocupan casi el 70% de la biodiversidad del mundo, o sea, en ese territorio tan pues pequeño O sea, relativamente Sí. se está representando un putero de biodiversidad. Entonces, Sí, también- al final de cuentas ya se comienza a comportar como un sistema paraguas, ¿no? O sea, Ujú. conservas Pues, esta ajá, parte por eso te digo que grande, tiene que ver con una cuestión grande igual y política. no territorial, Ajá. pero sí grande en cuestión de diversidad, Ajá, ¿no? sí, Y como Por eso dicen, te digo que tiene que ajá. ver con esta cuestión como de conservación, o sea, que va más allá de nada más empezar tu tesis, ¿no? O sea, que Sí, sí, realmente tiene un trasfondo que deberíamos voltear a ver más, ¿no? O sea, justamente... no solamente como para, ya se va a empezar así, ¿no? Ajá, no solamente para justificar tu tesis, ¿no? ¿Por qué quieres ser biólogo? México es un país megadiverso. Me acuerdo que también había no sé si es meme, güey, pero decía así como que ¿cómo empezarán las tesis de estudiantes de biología que viven en países que no son megadiversos? Imagínate, ahí se está. Sí, así, güey, cuando tienes esa opción, te la ves bien pelada. A lo mejor dicen, pues tal país, Kazajstán no es megadiverso, sin embargo, Sin ya embargo, está- representa el 40% de México, que es un país megadiverso, ¿no? Chale. Oye, Sí. bueno, por ahí hace rato que estaba viendo, ¿no? Ahí una nota, me la pasó Panchito. Decía algo así como que luego pensé, digo, chale, como que al menos no creo que sea siempre real o no necesariamente, porque dice que los países megadiversos
también lo que les comentaba, ¿no? Porque pues, tienen una correlación de alguna forma con los diferentes biomas que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos mar, de hecho es de los países que tienen mayor cantidad de playas, es que ¿no? No sé si va a ser eso, pero sí es otro criterio para que un país sea megadiverso, es la cantidad de biomas o de sí. ecosistemas. Justo, no es con eso, pero sí va relacionado, quiero tocar esa parte, ¿no? De la cantidad de biomas, porque aquí tenemos mar, tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos, ¿qué otra cosa? Pues es que, por ejemplo, muchos dicen que tenemos prácticamente todos los ecosistemas del mundo, excepto el polar, ¿no? Ajá, el polar. Pero pues bueno, ¿cómo se llaman que están en el Popocatépetl, esa parte, la parte congelada? Pues son glaciares. Glaciares, la parte de glaciares, que digo, ya sí están. ¿Cuántos quedan? ¿Dos? Creo que quedan dos. Creo que quedan dos de. Que uno ya está desmadrándose por completo, el pico de Orizaba y Popo. Ajá. Y el Gerardo. Y bueno, estás hablando mucho y yo me estoy secando. Pero pues yo me debí ser. No te preocupes. Y entonces leí justo eso, ¿no? De que dice que a mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de biomas. Yo creo que no necesariamente. Porque, por ejemplo, o sea, hay países más grandes y que solamente tienen incluso uno o dos biomas. Es que en el caso de México depende también, bueno, le debemos mucho a la zona de transición a en la que estamos. Topografía de México, o sea, porque es también la otra línea, ¿no? Y a su accidentada topografía. Anda, ya saben, ahí para que vayan tomando, ¿no? Si andaban atorados en cómo empezar su tesis, pues ahí ya les dimos, Gera les dio 3 días. Es que se empieza, ya dice desplayas, debido a la confluencia de la zona neártica y tropical y a su accidentada topografía. Sí. Que esto a su vez. Que a su vez da una gran cantidad de ecosistemas o biomas, lo que en conjunto da las condiciones propicias para que haya alto índice de mismo. Ya les dio su primer párrafo de su tesis. Güey, así empiezan. Tienes por ahí otra chelita, chino. Hijo de la tostada, sí, güey. Pues yo creo que más bien la cuestión de la cantidad de biomas no tiene que ver tanto con el territorio, sino más bien realmente es con esa cuestión de la topografía, de la geografía del bueno, país. No sé si, o sea, sí el número de biomas, bueno, la cantidad de biomas que tiene, sí tiene que es un requisito. Sí. Pero pues ahí te digo, como que no me cuadro eso que decía, la cantidad de biomas, a mayor superficie, mayor cantidad de biomas. Y yo creo que no necesariamente. Porque pues, hay lugares, por ejemplo, muy al norte, que pues, son extensiones grandísimas, claro, y pura pinche nieve, o sea, no me voy a encontrar ahí una selva, un pinche huesachito, güey, ahí en México, medio, ¿no? Toda la parte del altiplano, que es básicamente desde el norte del Estado de México hasta su puta madre, es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, el mismo tipo de vegetación y no sé si la misma flora, pero yo pensaría que casi. O sea, es similar. Yo no sé si estoy mal o medio recuerdo por ahí haber leído que una de las partes muy importantes de México es justo de la cantidad de playas que tiene, bueno, que tiene mucha costa, que a su vez tiene gran cantidad de peces, y justo eso es lo que también manda hasta arriba a México desde ese punto de vista. Justo creo que también, o sea, en la parte de cuántos biomas también va como cuáles, ¿no? Porque un apartado también pues, menciona como la parte de esos sistemas litorales y de ecosistemas tropicales, ¿no? Entonces no es necesariamente, tal vez sí la cantidad de biomas puede ser que digas, güey, pues seguro va a tener una gran diversidad. Puede que sí, puede que no es como una pinche ley ni nada. Pero justo el hecho de que tenga esas dos, como los ecosistemas que están litorales y la parte de los ecosistemas tropicales, como por ejemplo las selvas que tenemos, ¿no? O los bosques tropicales y demás, hace que México, en este caso, hablando de un país en específico, tenga como ese reconocimiento como país megadiverso, porque hace rato justo lo platicábamos con Gera de que en este caso
en la selva baja, por ejemplo, el nivel de endemismo es altísimo, ¿no? Por eso, pues, a comparación, tampoco es como que, comparado con qué, ¿no? Comparado a lo mejor con bosques, Pero es que, por ejemplo, ahí también tiene que ver pues, con una cuestión geográfica, porque, por ejemplo, te comentaba que la selva baja caducifolia tiene entre el 40 y el 45% de endemismos, o sea, en México. En México. Y la selva alta perennifolia en México tiene solamente el 5 o 7% de endemismos. Pero en cuestión de diversidad. O sea, se van ahí dando el tiro, pero el pedo es que la selva alta perennifolia no solamente está en México, sino que se va hacia todo Centroamérica. Y entonces, por eso mismo, las especies de ese tipo de vegetación no son endémicas, porque se comparten con toda esa zona de Centroamérica. Pero que, bueno, es que ahí yo creo que pues, uno, cuando tú comienzas a conservar, yo creo que esos datos tú los puedes manejar, ¿no? Como para el bien, o sea, por ejemplo, o sea, si tú dices lo que dices, ¿no? La selva alta perennifolia que se va hacia abajo, todavía, sí, dices a lo mejor y aquí estamos conservando, ¿qué te puedo decir? 1500 especies. Dices, no mames, ¿no? Pero pues aquí se están conservando también 1000, que ahí se van dando los números, ¿no? Que no es similar, pero aquí tú puedes abogar, pero 1500 especies que también compartimos con el país con Guatemala. Entonces, bueno, ya estás conservando especies de dos países, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí esos datos tú los puedes ir como que manipulando. Más bien es eso, o sea, creo que en esta cuestión de la conservación, por lo menos lo que yo he visto es que tú puedes no cucharearlos, no, porque ocupan datos reales, pero solamente es cómo los estás interpretando, de acuerdo a tus objetivos y a lo que tú estás planteando, ¿no? No quiero que se malentienda, que se diga que puedes mentir y decir datos falsos, ¿no? Cucharear datos y es decir, me salieron 1000, vamos a ponerle 1100. Ajá, no, o sea, quizás vamos mi Mega México. Lo estábamos elogiando ahorita y yo no dije nada, pero yo no dije nada. Pero pues seguro la banda sí lo topa, Mi Mega Morelos, güey. Que como dijera este güey de Leyendas Legendarias, los comentarios hechos por el chino son responsabilidad del chino. Perros y las pedas anteriores ahí están. No, yo no me meto con el maestro que propuso este sistema. Perros. Pero no, o sea, es que no, es que más bien tiene que ver con eso, o sea, que no, o sea, es que él tampoco está cuchareando tampoco. No, es que está ocupando datos, o sea, está dando hipótesis. Y son reales, porque dice, güey, en dado caso. Allá hay tantas y acá hay tantas, y en dado caso que tú y yo acá hubiera algo, pues ya tendríamos tanto, ¿no? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Sí, como decir, si alguien me pone un varo, ya tenemos 1000, ¿no? Y es que de alguna manera sí tiene razón, porque las especies, como ya lo hemos, creo que sí, ya lo hemos dicho aquí, no dicen, no mames, ya estoy en la frontera, ya no me pasa porque no traigo visa, güey. No, las especies les ha valido verga todo eso y se van hasta donde, ahora sí que hasta donde aguante, ¿no? Porque pues ya, ahora sí que las condiciones ambientales son... Su flexibilidad son sus verdaderas fronteras, ¿no? O sea, el tipo de vegetación, la altitud, la salinidad, o sea, un montón de cosas realmente son las fronteras y no las políticas, las geopolíticas, ¿no? Entonces, esta cuestión del Megaméxico 1 y todo esto, pues es una hipótesis basada en esos hechos, ¿no? En que más allá de las fronteras de México se sigue habiendo la misma... Y de cualquier otra frontera, como decimos, ¿no? Las especies pues, realmente les vale verga, es más, ni siquiera la pinche Dalia brevicornis. ¿Cómo se llama? Esa es una mariposa perro. Sí, cierto. Bueno, la Dalia bacantum, güey, ni siquiera sabe que se llama. Y esa es la maronia, perro. ¿No? Sí, o sea, y es una, por ejemplo, de las razones por las que Morelos no es un país con alto índice de endemismo. Morelos no es un país, güey. Para empezar, un estado porque es muy pequeño, güey, entonces... una especie no puede como quedarse nada más aquí en el estado, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? De Vázquez y de... ¿Cuánto es popular, por cierto? Que te calles, perro, cuando Jera acabe la lámina.
Ya está, güey. Este perro. Que, pues más que así, ¿no? Que antes, pues, nativa, ¿no? De la zona sur, endémica de la zona sur de Morelos. Y la encuentran en Guerrero, bueno, nativa de la cuenca del río. O sea, es como que realmente nosotros damos como que esa distribución política, ¿no? Digo, que en muchas ocasiones pues concuerda, ¿no? Con la distribución o con el comportamiento de la especie, ¿no? Que si le gusta a cierta altitud, tales climas, tales condiciones ambientales, pues a veces pues coincide, ¿no? Sí, por ejemplo, en Morelos creo que las especies que podían llegar a ser endémicas, de hecho, podríamos catalogarlas como microendémicas, porque es un estado tan pequeño que si la encuentras, si no es una especie, digamos, en la zona de bosque templado, en la zona de Chichinautzin, es muy probable que se distribuya en casi toda la zona del eje neovolcánico, ¿no? Si lo encuentras en la parte sur, si la encuentras en la parte sur, una especie, es muy probable que se distribuya en toda la cuenca del Balsas. Entonces, una especie que puedas encontrar endémica dentro de Morelos, yo estoy casi seguro de que podría ser, de hecho, microendémica, o sea, que solo la encuentres en un cerrito, en una cañada. Por ejemplo, se me fue el la ratase, güey, que recién queríamos colectar. Zembekia Vázquez, sí. Esa sí es microendémica, porque ¿no? Hasta el momento, porque han dicho que, bueno, que en Tlayacapa, ¿no? Pero pues, quizás que se colecta, pero pues también yo al menos a mí cuando me dicen, no, pues que solamente en el Tezcal, ya, no mames, ¿no? Si no lo han encontrado en otro lado, pues digo, verga, ¿no? Pues igual y sí. Como pero cuando... Tropis, ¿no? Ajá, ándale. Pero cuando dicen, no, pues es que también han colectado en Tlayacapa, puta madre, es que ya está más cabrón porque justo, parte de la vegetación de Tlayacapan la está compartiendo con Estado de México, incluso con Puebla, y justo ya son lugares muy cercanos, en distancia. Entonces ahí ya puede incrementar las posibilidades de que no solamente esté en Morelos. Entonces ahí ya como que meterlo, pero hasta que no haya ejemplar de herbario que te diga, güey, la colete pinche Atlisco Puebla, pues hasta la fecha pues sigue siendo, ¿no? Sí, o sea, también es una cuestión pues que nos damos los biólogos, ¿no? Sí, nosotros ahí le vamos regresamos a las regiones políticas, sí, ¿no? Claro. Y al final de cuentas a las especies les vale verga si son morelenses, si son guerrerenses, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, sí, porque si se sigue... dicen, aquí me gustó, aquí voy a estar, güey, me vale verga, aquí voy a pinche desconchimilar y pues a darle macizo, ¿no? Sí, pues sí. Creo que va, hemos cantinfleado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero creo que en términos generales hemos hablado de... al menos poniendo de ejemplo al país de México que pues... Ajá, digo, pues bueno, si él era este de otro país. Morelos. Sí, pues salí a Puebla, güey. No me caí, güey, cuando fui a Puebla. Desde que cambió a ser primer mundo con esas pinches madres, ya la banda se desconcerta. Podemos hablar de forma general de las cuestiones de los países megadiversos y pues bueno, pues nosotros, ¿no? Que vivimos en uno de ellos y pues sabemos, ¿no? O al menos tenemos la noción de lo que tenemos. Que creo que es importante es que el número de etnias, ¿no? Que cuente la diversidad cultural. Diversidad cultural. Y también México. Que ahí entra que la gastronómica y que... Las etnias, las lenguas. Que tenemos que como 60, ¿no? Y algo, Puta, 66. Actualmente, pero pues en sí antes teníamos más, ¿no? Por ahí había leído un dato que si no, era como que el doble. No sé. No sé de qué página, no recuerdo, pero... Del Rincón del Vago, ¿no? No recuerdo, por eso digo, no aseguro nada. Pero pues mínimo sí, ¿no? Y hay varias que... Pero bueno, aunque sean esas 66, sí es un verguero, ¿no? De lenguas o idiomas o como quiera que sea lo correcto que decir, ¿no? Porque pues yo he escuchado como profes que se dedican a dar lenguas y demás que dicen, son idiomas, pero o sea, si dices lenguas estás... Es que justamente, por ejemplo... yo no entré en cuestiones filosóficas. No, es que por ejemplo el náhuatl tenía gramática, tiene reglas de sintaxis y todo eso, o sea, no es como un dialecto que solamente es como algo para comunicarte y puedas, pues así que... Como no es una variante, tal vez nada más de, no sé, el español, ¿no? Que digas que es que se habla diferente el español en México que en Colombia, o sea, no es un acento o algo así, ¿no? Es algo que tiene su propia, tiene por ejemplo otras letras, o no más bien otras, tiene menos letras que el español,
te digo, tiene reglas de sintaxis, de un montón de cosas. Tiempos. Ajá, o sea, Tiempos, verbos y todo tiempos. eso, que puedes unir palabras y formar nuevas y la chingada. Y que justo la parte cultural tiene que, bueno, lo poco que recuerdo en ese sentido es que que coincide, ¿no? Esta parte de donde ha habido como un chingo de culturas, es donde también ha habido un chingo de biodiversidad. Sí, también a que nivel mundial, es en como, México no sé y a si sea nivel como mundial. coincidencia. Bueno, es O sea, un patrón que siguen todos los... Ajá, como Pues- que las sociedades humanas antiguas se establecieron en donde veían Donde que había chingo recursos. de- Justo Justo eso Ajá. es a lo que iba, ¿no? Que cuando pues, ahí andábamos todavía como tipo monitos, pues al final de cuentas lo que nos movía era la cantidad de recursos. Ujú. A donde tenías que llegar era donde había la mayor cantidad de recursos. Y es a donde hubo las primeras asentaciones humanas. ¿no? Pues sí. Porque justo llegaron y se dijeron, güey, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Para qué Ujú. verga nos vamos? Como dijera pues, el Doc Oscar, güey, o sea, si nos costó llegar, güey, ¿para qué nos vamos a suplir al otro lado si aquí lo tenemos, ¿no? Aquí Ujú. tenemos los nichos, aquí tenemos alimento, aquí Y es que, tenemos o sea, espacio. fíjate. O sea, sí, ¿para qué le de hecho, arriesgamos? sí O se sea, puede ver aquí porque, no por estamos, ejemplo, güey. en la cuestión, por ejemplo, en Egipto, en toda esta zona de África, no recuerdo si hay países africanos. Hay países africanos, creo que 2, 3. Ajá, pero son Congo, pocos. está el Congo y Sudáfrica. Ajá, pero son pocos Kazajstán, relativamente. no sé dónde. Pero, por ejemplo, Está dentro de, güey. Está para arribita, está. Yo lo nombré como un país, no me lo digo. Haz de cuenta, Es cierto, güey. haz de cuenta, aquí está el Congo, Kazajstán, está por acá, güey. No, Kazajstán está cerca de la parte acá de Alemania para arriba. Pues por eso te digo que Paladín. para acá, güey. O sea, Paladín aquí está el para Congo, arriba. güey. Ah, cabrón. Pero bueno, sí. Y el chino para allá. No, pero es que más o por ejemplo, menos Es que kilómetros. no sé si recuerdan, cuando yo tomé clases en la primaria decían que, por ejemplo, las grandes civilizaciones se habían establecido al lado de ríos, ¿no? Como Egipto, Mesopotamia y todas esas, ¿no? Pues por el recurso. Pero realmente era por el pero recurso. fíjate, ahí, por ejemplo, a la orilla del Nilo solamente se estableció esta civilización egipcia y no hubo como que más, porque pues no es era una zona de hecho como desértica que solamente aprovechó el río para pues poder O sea, florecer ahora como- sí que la capacidad de carga de la población Ajá. no se veía tan abastecida por el río Ajá, como o para sea, dar hacia como, otras. ajá, como ¿no? que solamente abasteció a esta civilización, la hizo florecer chingón La floreó. y seguimos hablando de Egipto hasta esos días, pero no hay más, ¿no? Y en México, Puta. llegar, o sea, según la leyenda, no llegaron de Aztlán, nada más. Y si un te das grupito cuenta, de o sea, güeyes, bueno, y puta, había... y al menos como que en ahora sí como que el hotspot de culturas es como del centro hacia abajo de México. Porque hacia arriba casi no hubo, sí hubo, pero no tantas. No tan al O sea, norte, o igual y porque sí, Mesoamérica, sí hubo, por pero no ejemplo. duraron tanto. Se comenzaron a mover Ujú. y justo llegaron al lugar donde hay pues mayor cantidad, ¿no? Que es del centro hacia el sur de Pues sí, te México. digo, a partir de Sí, esa del parte, pues altiplano, ya están sí. todos, pues aquí en el centro es donde más hubo, ¿no? Ujú, Pero sí, pues, sí, sí. toda la zona maya. No más, por ejemplo aquí en Morelos recuerdo que son como más de 30 zonas arqueológicas que hay Ujú. aquí, que son justo de diferentes tiempos. las que y de- conocemos, ¿no? Y de diferentes, sí, las que conocemos, y de diferentes tiempos y de diferentes culturas. Ujú. Entonces tú dices, güey, no mames, o sea, puta, pinche Morelos es todo chiquitito, ¿no? Pero pues justo porque ya estamos al centro y la diversidad que hay en esta parte Sí, pues, sí, está sí. cabrona. Y como dices, ¿no? Hacia ya toda la parte del sureste de México y centro y Sudamérica, pues también se llenaron. Bueno, de hecho Sudamérica no tanto hasta donde No. recuerdo, más bien se quedaron como en Centroamérica. Sí. Ujú, Centroamérica. Brasil quizás. Sí, ya para abajo, ya, o sea, de Brasil para abajo, o sea, esa- Chile ya casi no, o sea, por ejemplo, Perú sí tiene todavía bastantes. Guatemala, güey. Porque durante justo de todos esos asentamientos hubo intercambio con Sudamérica. Por ejemplo, el otro día estaba en una clase, bueno, el otro día ya tenía un ratote, en una clase, y yo decía como de qué pedo con el cacahuate, porque hasta donde recuerdo y creo que sabemos es como de Sudamérica, ¿no? El cacahuate. Ujú. Y yo porque decía como en esta cultura en México, Entonces, ¿no es de tal, Japón? tal, tal. De Japón, ¿no era de Sudamérica, güey? No, pues yo digo por los cacahuates japoneses. Y dije, vale, verga, y tal vez confundí, güey. Eso es una pintura.
acordé, güey, de la pinche publicidad que hubo creo que en España, güey, de los cacahuates mexicanos. No, sí, güey. Con chinito con su y- sombrerito. No, pero como una sensación bien pendeja, ¿no? Bien pendejo. Güey, bueno, o sea, neta, si estamos como que, Ah, sí, güey, estamos muy pendejos como para agarrar unos pinches cacahuates con chile de árbol y aparte reventarle tu pinche Sí, salsa sí, valentina güey. negra, güey. Y al rato refán, güey. Desvernarte Bueno, todo. ya si tienes más de 25, ya pues dices, Sí, como no, que ya, a ver, Le voy a quieres- checar unos cacahuates, pero déjame ver si tengo mi omeprazol, ¿no? Ya arrimas tu omeprazol, Tu Riopan. tu Riopan. Ahora sí, güey, listo. La échalo. Sí, güey. Pero justo decía como, o sea, igual y no fue como tan importante, no quiero demeritar ni nada porque tampoco es como que sea experto, pero justo para Sudamérica ya no fue tanto, pero sí hubo incluso con eso, esa zona, intercambio con México, porque decían, no man, este asentamiento tan importante, Digo, es que también o sea, Cultivaban no es pinche que, cacahuate, ¿no? que en Argentina, en Uruguay, en esas zonas no haya habido culturas ancestrales o precolombinas, sino más bien es que había menos que en esa zona de Mesoamérica, ¿no? Sí. O sea, eso es a lo que íbamos realmente, o sea, no es que no haya habido en esas zonas, Sí, sí, más sí. bien es que no hubo tantas justamente quizás por esa cuestión de que ya esa Sí. zona tampoco, o sea, porque si volteamos el planeta es lo mismo que en el norte, ¿no? O sea, también va como que decreciendo este nivel sí, de, sí, sí. bueno, como decíamos, o sea, que coinciden en la zona tropical, también seguramente empieza a decrecer un poquito este nivel. Sí, y que en este caso, por ejemplo, como dices, volteando, por ejemplo, Estados Unidos ya dentro de esos 17 países ya entró, ¿no? Dentro de esos 17. Sí, Si o sea, nos van- ponemos a pensar en Como en el el sur de repechaje, América, ajá, está Brasil, y que está al sur totalmente, y es el primero, creo, ¿no? En muchos aspectos. Pero Brasil también tiene Ajá. todavía una zona dentro del área no tropical, o sea, tampoco está como Y muy- que bueno, ahí bueno, muy de también acuerdo. es un caso justo de lo que lo mencionaba, ¿no? Hace rato de que no necesariamente porque es un país grande vas a tener muchos biomas. En el Quizás caso- no tiene muchos biomas, pero es un país muy grande y Es ahí que, entra bueno, como que por ejemplo, un yo la poco- verdad no conozco mucho de Brasil, pero Pues yo es tampoco he un ido. país muy grande, eso sí, y por ejemplo, toda esta zona de la selva amazónica, pues todos Está sabemos muy que cabrón, está sí, bien, sí, cabrona, ¿no? O sea, no yo es como- creo que igual de aquí como que entró un poquito, no sé, por ejemplo tú, Gera, que pues igual también sabes un poquito más de biogeografía y cuestiones evolutivas, de que Brasil pues a lo mejor ya aplique un poco, ¿no? Sobre la teoría de la biogeografía de islas. Es Que que, a por ejemplo, mayor en territorio, mayor cantidad de especies Ajá. va a poder haber, porque Y pues, en hay América muchos también nichos, hay ocurre muchas cosas. el fenómeno al principio estaban aisladas la parte de Norteamérica y Y Sudamérica. Sudamérica. Y De hecho, después- México es como que la conexión, ¿no? Parte de No, México del la sur. conexión fue Panamá. Esta parte de Panamá surge después y une el norte con el sur y hace Oh, un ya. puente de Yo siempre pensé que fue diversidad. de México. Como que No, fue esta parte de Centroamérica y Desde que fue a Panamá, Gerita. Pues es que de hecho allá no nos explicaron porque... A huevo. Era- Cuidado los perros, para que no anden diciendo. Ajá, para que no vayan diciendo mamadas y... Que de ahí putos sí- mexicanos, putos ahí les va, cabrón. Sí, güey. la mera neta. De hecho, creo que era el eslogan del congreso güey, era como Panamá, el Istmo que cambió Ya. la diversidad, algo así, Ya. güey, o sea, porque Huevo. justo surgió este puente e hizo que hubiera un intercambio de especies. de especies y eso también hizo que pues especiaran otras y todo ese pedo, ¿no? Que ya... Estaría chido algún día hablar sobre esas cuestiones de Pues intercambio de especies, de acuerdo, bueno, el flujo genético que ha habido a lo largo del tiempo con estas apariciones geográficas. Pues Sí, sí, es estaría que chido eso si de la geografía Angelita está- llegó a hacer algún conecte por allá, estaría chido Sí. hacer un Sí, o sea, de si no manera nosotros virtual. le... No digo, si para hablar a lo conoces, mejor sí. de biodiversidad de allá, güey, que Es que por por ahí- eso sí está bien interesante, por ejemplo... Porque, o sea, no mames, incluso no solamente conectar, sino separar. Porque también cuando separas una área de otra, No, te pero arrastras habla ahí. de que si conocí a alguien que Ajá, de Panamá. Sí, Ah, hizo un chingada, contacto también, como también. de para, güey, ya. Estaría chido, güey. si te pusiste a pegar con alguien de allá, pues va. No, güey, les fallé. No, Yo me acuerdo que sí, pero... yo también, ahí tengo Güey. las fotos, güey. No creo que esto salga... Ah, sí, cierto. Bueno, Digo, no es ah. cierto. Ah, no es cierto. No, pues no vamos es a ver qué se puede hacer. Si O no, igual pues cierto. ahí- Buscarle, ¿no? Que no se haya hecho ese conecte, pues
mandarme, güey, qué pedo. A ver si... Porque hay mucha gente creo que interesada en redes sociales y más plataformas a divulgar, ¿no? En ciertos lugares del mundo. Sí. Y tal vez podría ser algo bien chido, güey, que podemos empezar a hacer. Sí tengo por ahí algunos contactos, vamos a ver qué se puede hacer y pues vamos a ver, a lo mejor no el contacto directo, pero como dices, que nos diga, Ajá. oye, este compa quiere Sí, no, pues hay que... aparecer. Para buscarle. Ajá. Pues, Te mandamos el depósito para un Six, ¿no? con Como las invitado. cartas blancas. Sí, güey. Hay ¿Eso carta qué? blanca Hay allá. carta blanca, güey. Ahí está la promo. Allá toman cerveza Balboa, güey. Sí, la de ya Rocky. recibiste tú. De Rocky, dice. Sí, te pone como pinche Rocky. Si te da el gancho al hígado, güey. Hijo, man. Pues bueno, no sé ustedes, cuate, pero pues creo que platicamos ya de forma general, digo, para no ser largo este pedo. Y pues bueno, hablando del caso de México, ¿no? Que es donde Sí. estamos nosotros. Donde sabemos un poquito más. Pues sí, ¿no? O sea, que al menos pues de forma general, pues así, ¿no? Interactúan los países megadiversos, ¿no? Los requisitos que deben de tener. Digamos como los requisitos más generales, quizás hay más que pues ahora sí que ya Sí la banda saben, ¿no? que se interese Sí, de esto. Digo, como biólogos, creo que si nos ven muchos biólogos, entonces creo que ellos deben interesarse y buscar todo Sí, esto sí, ya sí. bien para que sepan por lo menos que están poniendo en sus tesis, ¿no? Sí. Y si no dicen, güey, encontré que están mal aquí, pues va. Pues va. Digo también, digo ya. Que sí. Igual ya hacemos una cápsula. Ahí como nos esta dicen, banda nos dijo ahí nos dicen que si estamos Morelos mal. es un país o no. Yo ya no pedo, entonces. Me vale madre lo que piensen. Ahí vale, no te digas. Sí, pues yo creo que. Ya para no hacer largo este pedo, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, un buen enlace o para echarte un clavado va a ser con Avio. Ahí Con les Avio. dejamos el link de justo Sí. esa sección que hablan de México megadiverso y que hablan en términos generales de cuáles son los países, Los- por qué. Los requisitos, Sí, ¿no? los Los estatutos, criterios, ¿no? los Los criterios que criterios. deben de tener. Y también la parte de la sustentabilidad y cómo se van manejando nuestros pedos. Por ahí viene también la parte de- Sí, Ujú. les Entonces, dejamos un par de links y me ahí. manda y pues... Así nomás quedó, dije en el Eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Pues entonces, amigos, nos vamos. Sí. Nos vemos la próxima semana. Escuchen al caudillo del sur, Estuvo al el. Tenebrio, A al toda esa semanita banda. pasada. Parrón. Sí, chequen el capítulo anterior por si no saben de lo que está hablando el chino. Están bien cabrones, el Sí. talento local, bueno, en esta parte de Cuernavaca están cabrones y que yo creo que en muchas partes de México también hay talentos muy, Sí, muy Sí, cabrones. sí, si no saben, vayan a ver el capítulo anterior y dense la vuelta, ahí están los links de todos estos personajes de los que está hablando Sí. el chino. Y también está pendiente de hacer un episodio ya con el Jerry, ¿no? En el huerto. Con Sí, Jerry en el sí. Huerto Cultural. Esperemos sí, que en no, una o dos pues semanitas ya- podamos. Ya ahí estar- tenemos invitados, ¿no? Bueno, posibles invitados para los siguientes programas Sí. que van a estar muy buenos, referentes al COVID. Bueno, Jerry para ver si gusta jalar para eso. Pues ya, básicamente dijo ya que dijo sí. Nada más Sí. acordar en El tiempos y tiempo, ahí demás. van a ver qué show y pues bueno, más bandita que venga a hablar, ¿no? De Sí, otra bueno. cosa. Sí. Que no También venga si- simple tanto como nosotros. Si ustedes que nos ven conocen a alguien que creen que quieren pueda estar venir, o interesado, quieren ustedes venir, mismos quieren ya saben. participar, pues Sí. estamos abiertos. Si no son de aquí de Cuerna o de Morelos, pero si vienen, pues aquí ahí donde se pueda quedar, las O de chicas manera van a nuestra virtual, parte, o o- de forma virtual, como ustedes gusten. Sin bronca. Pues nos vemos en el siguiente episodio, banda. Y Nos vemos, amigos. así quedó. Tomen Saludcita. conciencia, tomen agua, obedezcan a sus papás. Nos vemos, amigos.